Vida Nueva para el Mundo Tehuacán presenta. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 17:9. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Pónganse su casco nuevamente, porque aunque esta predicación ya la he dado en otras ocasiones aquí, algunos la van a recordar, quiere el Señor que volvamos a meditar en lo que hoy nos va a hablar, porque muchas veces tenemos que repetir el consejo de la palabra de Dios para que se nos vaya grabando. Normalmente una predicación, una persona de 50, una hora, puede asimilar nada más el 10%, no más, ¿no? O el 15%. Entonces muchas veces vamos a tener que ir repitiendo, ¿no? Algunas conferencias con el propósito de que nosotros vayamos asimilando cada vez más y meditando en la palabra del Señor. Pónganse de pie y leamos Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, y la Sagrada Escritura dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pueden sentarse. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una de las palabras que se menciona en la Biblia es la palabra corazón. Pero ¿qué significa o qué significado tiene esta palabra a la luz de las Sagradas Escrituras? Normalmente cuando escuchamos la palabra corazón, lo primero que identificamos es que es un órgano interno del ser humano que tiene como propósito bombear la sangre y llevar el oxígeno a los órganos y a las células, y es el que transporta el oxígeno. Y cuando nosotros respiramos y hacemos esto, lo que sucede es que el corazón empieza a trabajar, existen arterias, existen venas, y cuando nosotros respiramos, el oxígeno va a través de las arterias y va limpiando todos los órganos. Pero cuando nosotros hacemos, lo que sacamos es dióxido de carbono. Y eso significa es que por las venas recorre una sangre que está sucia, y entonces se saca el dióxido de carbono. Respiramos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. Tenemos venas y arterias. La sangre circula por las arterias y empieza a limpiar todos los órganos y oxigenar todos los órganos y todas las células. Y cuando ya la sangre está sucia, regresa por las venas, y es como un circuito en donde por las venas recorre sangre sucia, por las arterias recorre sangre limpia. Y entendemos que el corazón lo que hace es que bombea. La función es estar bombeando, ¿sí?, la sangre. Si el corazón se parara, entonces el ser humano está muerto, ¿sí? Pero significará, cuando leemos que más que todas las cosas el corazón del hombre es perverso y engañoso, significará al órgano interno que bombea la sangre para que los órganos o los demás órganos se puedan oxigenar. La respuesta es no. La palabra corazón en el original griego es la palabra lev, L-E-V, lev. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra es usada frecuentemente para identificar los sentimientos, la voluntad, el intelecto.
De manera similar también podemos identificar con esta palabra el centro de cualquier cosa. El centro de cualquier cosa. La Biblia es el único libro de todos los libros que existen sobre este planeta Tierra que nos pueden identificar de qué está constituido el hombre internamente o qué es el hombre. Ni la filosofía, ni los libros de filosofía, si tú quieres encontrar y buscar, bueno, de qué está constituido el hombre, no lo vas a poder encontrar en ningún libro de filosofía. No lo vas a poder encontrar en ningún libro de ciencia. No lo vas a poder encontrar en ningún libro religioso. No lo vas a poder encontrar en ningún libro de antropología. En el único libro que se revela cómo es el hombre y qué es el hombre es en el maravilloso libro y el extraordinario libro de la Biblia. Nosotros podemos leer claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. Y todo ¿qué? Todo vuestro ser. Y aquí describe todo vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que el ser humano está constituido por un espíritu, un alma, y estamos dentro de un cuerpo. Y quiero hacer la siguiente aclaración por el orden en que la Biblia nos los muestra. No somos un cuerpo que tiene un alma y un espíritu. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un envase que se llama cuerpo. Cuando una persona muere, la muerte no significa dejar de existir. Cuando una persona muere, lo que significa es que el espíritu y el alma se separan del cuerpo. El cuerpo regresa a la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás, a la tierra. El espíritu regresa a Dios, como lo dice el libro de Eclesiastés. Y el alma es ese centro, es nuestro yo, y es el que va a estar ya sea en la presencia de Dios o en el lago de fuego por toda la eternidad. De acuerdo a la Biblia, solamente hay dos lugares: o el cielo o el infierno. No hay ningún limbo, no hay algo intermedio, no hay un lugar donde se van las almas y ahí van a estar de alguna manera hasta que alguien ore por ellas y pasen de un lugar intermedio al cielo. No, solamente hay o cielo o infierno. Entonces la muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Este cuerpo, este envase, va a desaparecer, ya sea que nosotros tengamos una muerte física o que llegue el rapto y entonces el Señor nos va a separar de este cuerpo, el cuerpo va a quedar
y entonces nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo diferente, un cuerpo nuevo que va a ser la glorificación. La muerte eterna significa que el espíritu y el alma van a estar separados de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Y la vida eterna es que nuestro espíritu y nuestra alma van a estar con Dios por toda la eternidad, en la presencia del Dios Todopoderoso. Un pasaje, porque hoy no les di el título de la conferencia, ¿verdad? El título de la conferencia, ¿cómo se llama? El corazón del hombre. Suspendimos el libro de Marcos. El texto que vamos nosotros a analizar el próximo miércoles con Marcos, quiero leerlo hoy, pero no para desarrollarlo, sino para que vean lo que el Señor habla acerca de este lugar de tormento que se llama infierno. Y que veamos que lo toma muy solemnemente y muy en serio. En Marcos capítulo 9, versículos del 42 al 50 aproximadamente, vemos lo que el Señor dice. Marcos 9, versículos 42. Este texto lo vamos a analizar con calma el próximo domingo. Ahorita quiero enfatizar la seriedad con que el Señor habla del infierno. Dice la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Versículo 43. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir ¿a dónde? Al infierno. Y vean lo que dice: al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se va a apagar ese fuego. Es un fuego eterno. Eso significa que las personas que vayan al infierno van a tener un tormento eterno por toda la eternidad. No van a ser atormentados un año, no van a ser atormentados 2 años, 3 años, 4 años, 70 años, 100, 200 años. Escuchen esto, va a ser un tormento eterno. ¿Se imaginan el dolor, el tormento de toda una eternidad? Pon tantito tu mano en el fuego y al minuto la estás quitando. Ahora te imaginas lo que sufrirá una persona en el lago de fuego. Dice la palabra de Dios en el versículo 45: y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado. Aquí el verbo echado lo vamos a ver el próximo domingo. Echado es una acción. ¿Echado en dónde? En el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. O sea, el gusano normalmente, cuando un cuerpo está ya en descomposición, se empieza a gusanar. ¿Sí me explicó? Empieza a haber una putrefacción en ese cuerpo. Pero en un cuerpo que puede durar unos cuantos años, la putrefacción es rápida y después se vuelve polvo. Aquí la putrefacción dice que va a ser toda la eternidad. ¿Por qué? Porque este gusano va a estar ahí. Dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces va a haber una putrefacción eterna y va a haber un fuego eterno, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo
que teniendo 2 ojos y ser echado ¿a dónde? Al infierno. Y vuelve a repetir lo mismo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces vemos la seriedad, la referencia que hace el Señor Jesucristo acerca de este lugar de tormento, el infierno. Muy bien, regresamos al tema del corazón. Entonces, el corazón, podemos nosotros de alguna manera concluir que el corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestro intelecto. Y a esto también se le llama en el original hebreo nepesh, que es alma. Aquí cuando hace referencia al corazón, hace referencia ¿a qué? Al alma, al nepesh. Esta alma es el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestro intelecto. El corazón del hombre, de acuerdo al veredicto de Dios, que nos dice en la Biblia, es que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Tócate el corazón. Aquí te vas a tocar el corazón como simbólico, pero no te puedes tocar el alma, ¿sí me explicó? Cuando decimos tócate el corazón, inmediatamente hacemos esto, ¿sí o no? Pero no podemos tocarnos el alma. Sin embargo, simbólicamente, cuando hacemos esto, nosotros podemos identificar nuestro corazón, o es decir, nuestra alma es perversa y engañosa más que cualquier otra cosa. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo es que un hombre puede guiarse por su corazón? Porque uno dice, pues guíate por tu corazón. ¿No has escuchado esta frase? Tengo una corazonada. Oyes, pues guíate por tu corazón, ¿no? Pregunta, ¿sería peligroso que un ser humano se guíe por su corazón sabiendo que éste puede ser perverso y engañoso? La respuesta es sí, porque el veredicto de Dios dice que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo un hombre puede confiar en su corazón cuando éste es engañoso y perverso? Hay un problema. Hay un problema en el corazón del hombre, en el alma del hombre. El veredicto de Dios es real y es verdadero. Y no es una metáfora. Simple y sencillamente es verdad. Lo vemos con los asesinatos, los vemos con las envidias, los vemos con la maldad, lo vemos con la mentira, con la murmuración, lo vemos con el engaño, lo vemos con el adulterio, lo vemos con la fornicación, lo vemos con el robo, lo vemos con la codicia. Entonces lo vemos en todos lados. El problema es el corazón ¿de quién? Del hombre. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. No contamina al hombre lo que está afuera, sino lo que está dentro. Eso es lo que contamina ¿a quién? Al hombre. No lo que entra a la boca y contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. El ser humano tiene un problema. Es perverso, es engañoso. ¿Cómo poder confiar en él? ¿Cómo poder nosotros confiar en nuestro corazón, en nuestro intelecto, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones? Y a veces buscamos a Dios a través del alma. Escuchen esto. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en el mundo cristiano es que buscamos a Dios almáticamente. Es decir, queremos sentir a Dios. Queremos tener experiencias sensoriales delante de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos revela que Dios es espíritu y los que lo adoran, lo deben de adorar no almáticamente, no a través de sus emociones, sino a través de ¿qué? A través del espíritu, porque Él anda buscando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no almáticamente.
No es necesario que sientas a Dios. Obviamente hay una conexión entre tu espíritu y tu alma. Lo que tú tienes que hacer es creer que hay un Dios. ¿Por qué? Porque solamente a través de la fe es como tú puedes agradar a Dios. Y la fe es un componente del espíritu. Tú tienes que creer que Dios existe, aun cuando no lo sientas. ¿Sí me explicó? Aun cuando no lo veas. Simple y sencillamente lo crees. Y eso lo haces a nivel de ¿qué? Del espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Tú puedes ir a Dios y estar llorando 2, 4 horas, 5 horas, ahí derramándote de lágrimas delante de Dios. Pero si no tienes fe, de nada te sirve. Pero si tú tienes fe y vas delante de Dios con un corazón humilde, Dios te escucha. Porque Él ama a la persona que le cree. Eso dice la palabra de Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que en Él confían. Amén. Vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 8. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados, ¿qué cosa? Los limpios de ¿qué? De corazón, porque ellos ¿qué cosa? Verán a Dios. Si el corazón, que es nuestra alma, determina lo que somos, la única forma en que un ser humano pueda tener una relación con Dios, escuchen esto, es cuando tienen un corazón, ¿de qué manera? Limpio. Lo que dice el texto. Solamente los limpios de corazón, ellos ¿qué dice? Verán a Dios. Solamente los limpios de corazón pueden tener una relación ¿con quién? Con Dios. Pero pastor, tenemos un problema, porque acabamos de leer que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron de una y de otra manera, todos están perdidos, todos cayeron, todos hemos pecado, ninguno tiene un corazón limpio, no hay quien haga el bien, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos sin excepción. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón perverso y engañoso. Más que todas las cosas. Y la única forma de que una persona se acerque a Dios es a través de un corazón limpio. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo se resuelve este problema? Dice la palabra de Dios, vayamos rápidamente en Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 11:19. Les daré un corazón. ¿Y qué cosa? Y un espíritu nuevo. Vean cómo la palabra de Dios aquí pone corazón y pone y espíritu como dos elementos diferentes. Un corazón y un espíritu, ¿qué cosa? Nuevos. Nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón ¿de qué? De carne. Dios es el único que puede hacer una cirugía de alma. Es el único que puede quitarte tu corazón duro,
tu corazón de piedra, tu corazón sucio, tu corazón engañoso, tu corazón perverso, y ponerte un corazón de carne. Esta palabra carne se refiere a un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón que puede amar incluso a las personas que te odian, a las personas que son tus enemigos. ¿Por qué? Porque cuando una persona que pone su confianza en Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo hace esta obra, hace un intercambio, cambia tu corazón de piedra y pone un corazón sensible, un corazón de carne, y además te hace nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual Cristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Porque de otra manera, tú no vas a tener la capacidad de tener una relación con Dios. Porque el espíritu del hombre, cuando nace sin Cristo, su espíritu está muerto. ¿Por qué? Por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces requerimos una cirugía de alma abierta, ¿no? O de corazón abierto a la luz de la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual el Señor claramente dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron le dio la potestad de ser hijos ¿de qué? De Dios. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, es la única forma en que podemos tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha nacido, y es a través del espíritu como tenemos una relación con Él. Y es a través del corazón como tenemos el amor para los demás. A través del espíritu nos comunicamos con Dios. El espíritu es el componente que nos permite comunicarnos con Dios. Y el alma es el componente que nos permite amar a nuestros semejantes. Vayamos a Romanos capítulo 5:5 y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros ¿qué? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene un corazón nuevo, y por lo tanto no se puede tener un amor que ha sido derramado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero una persona que ha nacido de nuevo, esa persona puede amar aún a sus enemigos. Escuchen estos, hermanos en Jesucristo. La evidencia de que tú tienes un espíritu nuevo y un corazón nuevo es de que amas a los demás. Esa es la razón de que cuando una persona no creyente te ofende, peca contra ti, tú te le quedas viendo y lo único que debes de sentir es una profunda tristeza porque su corazón está endurecido. Y empezar a orar por él para decirle: Señor, cambia su corazón, transforma su corazón. Pero a ti no te tiene que afectar. ¿Por qué? Porque si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te puso algo que se llama amor. Y entonces el amor se ve manifestado cuando tú le predicas el Evangelio de Jesucristo aún a los que te han hecho un daño. ¿No es así? Pero si tú no has nacido de nuevo, tu corazón va a estar duro, vas a querer, te van a hacer algo y ahorita me las va a pagar. Y van a ver, y ahorita va la mía, ¿no? Y me voy a vengar, y esto y aquello, y te amargas, ¿no? Y par de hipócritas, ¿no? Y empiezas ahí como gallito, ¿no? El cristiano ya no es gallito de pelea.
El cristiano, dice la palabra de Dios, que es una persona que tiene como propósito y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué hacemos? La persona que peca contra nosotros, tenemos que ir a restaurarla para que se reconcilie con Dios. Con Él se tiene que reconciliar primero. Y una vez que se reconcilie con Él, entonces va a poder reconciliarte contigo. Mientras no. Mientras no. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Es a través de la aceptación de Jesucristo como Dios que nos renueva nuestro corazón. Pero el problema radica que cuando nosotros recibimos a Cristo, nos cambia el corazón, nos hace un nuevo espíritu en nosotros. Pero ¿qué sucede cuando pasan los días, pasan los meses, pasan los años y empieza la contaminación de nuevo a tu corazón? Y la pregunta de hoy que el Señor nos hace es: ¿recuerdas cuando por primera vez tuviste un encuentro con Jesucristo? El Señor te dice: yo cambié tu corazón y te puse un espíritu nuevo. Y ahora hazte la siguiente pregunta: ¿cómo está tu corazón hoy? Yo te lo cambié, dice el Señor. ¿Lo has mantenido limpio? ¿Te has guardado? ¿Lo has guardado? Porque esa ya es la responsabilidad de nosotros, de mantener un corazón limpio. Y hoy el Señor nos dice: examina tu corazón hoy. ¿Cómo está? Es importante que examinemos nuestro corazón delante de Dios, sobre todo en estos tiempos peligrosos, en donde la palabra de Dios nos dice que por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Se enfriará. El Señor en Apocalipsis le dice a una de las iglesias: yo conozco tus obras, que incluso has identificado a los falsos apóstoles, que te has esforzado, que eres un super cristiano, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por eso el cristiano debe examinarse su corazón todo el tiempo. ¿Cómo está mi corazón? Esta es la razón por la cual muchos cristianos van de servicio en servicio, de ministerio en ministerio, de congregación en congregación, de trabajo en trabajo, de esposa en esposa, porque en cada actividad ellos quieren sentirse bien. Ellos quieren sentirse bien sin importar lo que la palabra de Dios nos dice. Ay, ya no me siento a gusto aquí, mejor me voy a otro lado. Oye, pero se está predicando la palabra de Dios. Ah, sí, pero no me siento a gusto. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido algo en su corazón. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros queremos que, como dice la palabra de Dios, desear la leche espiritual como recién nacidos. Desearla. Yo quiero palabra, yo quiero la palabra de Dios, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Pero cuando se va poco a poco enfriando tu corazón, contaminando tu corazón, llega un punto en que dejas a un lado la palabra de Dios. ¿Por qué? Por sentirte bien, por sentirte a gusto. Y ya quieres mejor oír que tú eres un campeón, que todo va a estar bien, que vengas aquí a este lugar, vas a ser rico, vas a ser millonario, que tú vas a hacer cosas grandes, sin importar lo que la palabra de Dios diga. Y la palabra de Dios nos dice: cuidado, aguas, recapaciten, examínense. Vayamos a ver cómo identificar un corazón que tiene impurezas.
En primer lugar, veamos Abdías, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: la soberbia de tu corazón, ¿qué dice? Te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vemos claramente que el orgullo y la soberbia es el primer factor de contaminante que puede entrar a tu corazón. El problema con este contaminante es que tú no te das cuenta que lo tienes. ¿Por qué? Porque estás engañado. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú no te puedes dar cuenta. La única manera en que tú te des cuenta es que le preguntes a tus padres, que le preguntes a tu esposa cómo estás, que le preguntes a tu esposo cómo estás, porque tú no te vas a dar cuenta. Tú vas a estar engañado. Que le preguntes a tus autoridades cómo estás. Autoridades yo, pero si yo no tengo autoridad, mi única autoridad es Dios. Estás engañado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay autoridad sino la de Dios. Y la que existe, por Dios ha sido establecida. Y el que se opone a la autoridad, al mismo Dios, resiste. Yo no necesito autoridad. Estás engañado. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y cuando una persona no tiene una autoridad sobre ella o sobre él, está en peligro de caer en soberbia y en orgullo. Porque no hay autoridad sin autoridad. La única forma en que Dios nos ha establecido un mecanismo para que nosotros no entremos al engaño del orgullo y de la soberbia, por cuanto nuestro corazón es perverso y engañoso, es cuando estamos bajo autoridad. Las mujeres bajo la autoridad ¿de quién? Del esposo. Los hijos bajo la autoridad ¿de quién? De los padres. Los maridos bajo la autoridad de Cristo, pero deben de estar bajo una autoridad dentro de ¿qué? En su trabajo. Cuando un jefe te dice, tienes que quedarte 1 hora más. Ay, pero ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Dice la palabra de Dios que los siervos tienen que sujetarse a los amos, aun cuando estos sean injustos, porque eso agrada al Señor. Cuando vas en la carretera, el anuncio es 110 kilómetros por hora. Y cuando vas a 150, 180 kilómetros por hora, el de tránsito te para. Y ya tú quieres ahí como gallito de pelea. ¿Pero yo por qué? Yo aquí. ¿Qué tienes que hacer? Póngame mi infracción. Reconozco que fallé. Rebasé la autoridad, rebasé las señaléticas. Que tiene que pagar, ni modo, tienes que pagarlo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso que también ¿qué? Cosechará. ¿Que se va a llevar tu carro al corralón? No importa. Eso tú te lo buscaste. ¿Por qué? Porque violaste una ley. ¿Y eso estar bajo qué? Bajo autoridad. Que tienes prisa porque saliste tarde y ya no llegas a la congregación. No te pases los saltos. Espérate. Y se te tienen que disciplinar, que te disciplinen. Tú fallaste. Y tienes que reconocer, yo fallé. Porque de otra manera
entonces va a empezar a ¿qué? A haber una impureza de orgullo y de soberbia en tu corazón, que fue el pecado de Satanás. Veamos lo que dice Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Isaías 14, versículos del 12 al 15. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías, ¿en dónde? En tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados ¿de qué? Del abismo. Y un principio que vemos aquí es el siguiente. Entre más cerca de Dios te encuentres y se halle una impureza de orgullo o de soberbia en tu corazón, más fuerte va a ser la caída. Más fuerte va a ser la caída, tarde o temprano. Tarde o temprano. Porque de Dios nadie se puede burlar. Otra evidencia de un corazón contaminado es una persona que ya no escucha la voz de Dios. Y no me refiero a que la tienen que escuchar audiblemente, porque ya no escuchamos a Dios audiblemente. Ahora escuchamos a Dios a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Esto nos lo dice Hebreos 1:1. Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora ha determinado que nos habla a través de Jesucristo. Y Jesucristo ahora está revelado en toda la Biblia. El canon está cerrado. Ya no es audiblemente, sino ahora a través de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Vean lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 11, versículos del 7 al 11. Jeremías 11. Dice la palabra de Dios. Solemnemente, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, vean esto, antes se fueron cada uno tras la ¿qué? Tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Aquí vemos la idolatría. No escucharon la voz de Dios y entonces, por la imaginación de su corazón, empezaron a ¿qué? A adorar a dioses ajenos. Y dice la palabra de Dios: la casa de Israel
y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí. ¿Y qué dice? ¿Ven lo peligroso que es no escuchar la voz de Jehová? No escuchar la Biblia, no escuchar la palabra de Dios, no oír la voz de Dios es sumamente peligroso. No oír la voz de Dios nos lleva ¿a qué? Número uno, a la idolatría. Es lo que hicieron ellos. ¿Por qué? Por cuanto desecharon la verdad. Dice el Señor: yo les enviaré una señal mentirosa para que crean la mentira, por cuanto desecharon la verdad. Vean lo que dice Jeremías 16:10. Jeremías 16:10 al 12. Dice la palabra de Dios: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron ¿en qué? En pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron ¿qué? Mi ley. Dice la palabra de Dios que por cuanto se fueron a la idolatría. Pero vean lo que a continuación dice el versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Aquí la Biblia nos enseña que seguir el corazón cuando está contaminado es peor que la idolatría, porque no podemos escuchar ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Qué pasa cuando tu corazón está endurecido? Vienes a la congregación, por un lado te entra y por otro lado te ¿qué? Te sale. Y dice la Biblia que eso es peor que un idólatra. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios y cuando te está llegando y cuando tú la recibes con mansedumbre y cuando dices: sí, Señor, es cierto lo que tú dices, y te contrista y cambias tu manera de ser, entonces ahí tu corazón empieza a limpiarse de toda contaminación. Pero cuando tú te aferras a algo que Dios ya te ha dicho: no es así, es peor que la idolatría, de acuerdo a esta palabra. Esta es la razón por la cual debemos de tener un corazón limpio delante de Dios para poderlo escuchar. Y esta es la razón también por la cual muchos profetas han introducido falsas doctrinas humanas. ¿Por qué? Porque su corazón está contaminado. ¿Cuántas sectas no surgen diario? ¿Cuántas sectas no surgen en el mundo? Vean lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6 del 3 al 5. 1 Timoteo 6 del 3 al 5.
Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo del 6 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y ¿qué cosa? Y malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor. Otro factor de extrema peligrosidad es poner ídolos en tu corazón. Veamos lo que dice Ezequiel 14 del 3 al 5. Del 3 al 8 más bien. Ezequiel 14. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ¿qué? Sus ídolos ¿en qué? En su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, ídolos extranjeros que moren en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. En este contexto, un ídolo no es solamente una imagen, sino se aplica a una obsesión de tu corazón a cualquier cosa que pongas primero antes que a Dios. Puede ser tu dinero, puede ser tu fama, puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser hasta un pastor, puede ser cualquier otra cosa que pongas en primer lugar que a Dios. Y vemos que eso puede ser un ídolo, no necesariamente una imagen de barro como lo hacen en otras religiones. Así que debemos entender qué tan serio es el asunto y examinar nuestro corazón y pedirle a Dios que nos revele qué pecado está contaminando nuestro corazón. Puede ser el orgullo y la soberbia en nuestro corazón. Puede ser el seguir tu corazón contaminado y no oír la voz de Dios cuando Dios te está hablando.
Puede ser poner ídolos en nuestro corazón y tampoco te des cuenta de que tú estás dando en primer lugar cualquier cosa antes que Dios. ¿Cuántas veces nosotros no le pedimos al Señor y le decimos: Señor, dame la oportunidad de que todos los domingos vaya a escuchar tu palabra? Y a veces les damos prioridad a cualquier otra cosa menos a la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente tu corazón está endurecido o contaminado. Por último, vamos a ver de qué manera puede ser limpiado nuestro corazón. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice la palabra de Dios: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificada en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra purifica el corazón. Esta es la razón por la que debemos estar meditando la Biblia de día y de noche. La palabra de Dios renueva vuestras mentes. Cuando leemos la Biblia, recibimos la información y podemos actuar conforme a lo que Dios dice. Pero cuando nosotros empezamos a recibir la palabra de Dios, también debe de venir fe. Y la debemos de recibir con fe, creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad. Y empezar a limpiar nuestro corazón con su palabra. Esto es lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Dice la palabra de Dios: ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra: con guardar tu palabra. Pero dice Santiago: no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores ¿de quién? De la palabra de Dios. Concluimos en 1 de Juan 3, 21, 22. Amados, vean lo que dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Debemos entender algo: mayor que nuestro corazón es Dios. Y si la Biblia dice no, es no, aun cuando nuestro corazón diga otra cosa, aun cuando se te hayan aparecido ángeles del cielo y te digan otra cosa. Porque el apóstol Pablo dijo: si un ángel del cielo o yo mismo les habla otro evangelio, sea anatema. La Biblia es la última autoridad que Dios ha establecido. La Biblia tiene mayor autoridad que nuestros propios corazones o las experiencias que nosotros hayamos experimentado. Si guardamos sus mandamientos
y tenemos un corazón limpio delante de Dios, Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos en Jesucristo, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre eterno, por recordarnos de dónde nos has sacado. De un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón perverso, un corazón engañoso. Pero en Cristo Jesús nos has dado un corazón de carne, un corazón sensible. Y tu palabra dice que nos has dado ese amor tan grande, un amor que solamente puede venir de ti, un amor que ha sido derramado por tu Espíritu. Señor, hoy estamos delante de ti. Y dice tu palabra que tú eres el que examina y escudriña los corazones. Y así como el rey David te oraba, Padre, examíname, pruébame. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que nos muestres el pecado que tenemos en nuestro corazón. Tal vez sea orgullo, Señor, y no nos demos cuenta. Tal vez sea soberbia y no nos hemos dado cuenta, Señor. Tal vez sea un ídolo que se ha sembrado en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta. Puede ser el dinero, Señor, el trabajo, el esposo, la esposa, un hijo, un hombre, un pastor, algún ídolo. Quítalo de nuestro corazón, Señor. No queremos tener ninguna contaminación. Queremos verte, Padre. Queremos tener un corazón limpio. Límpianos nuestro corazón, límpianos de todo pecado con la sangre preciosa de tu Hijo. Hoy reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor. Hoy reconocemos que hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos. Quita toda contaminación de carne, de espíritu, de alma en nuestras vidas. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Te necesitamos, Señor. No podemos solos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú estés con nosotros siempre. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy nos inclinamos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer. Y si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dile: Señor, ven a mi corazón, Padre. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y creo que tú me limpias de toda maldad y de todo pecado, Señor. He sido rebelde. No he hecho lo correcto delante de tus manos. Perdóname. Hazme una nueva criatura. Dame un corazón de carne. Dame un espíritu nuevo, Señor. Te quiero servir. Aquí está mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor por su palabra? Gloria a Dios.